El tema de hoy a lo mejor es un poquito controversial por el título, pero vamos a ver qué podemos aprender. El título ¿Es el Yeshua de la Biblia el mismo Jesús del cristianismo? Vamos a averiguar qué se enseña en el cristianismo en general, hablando de cualquier denominación, católicos, evangélicos. Siempre hay factores en común. Vamos a ver si esos factores en común realmente son el Yeshua que se presenta en la Biblia, a través de toda la Biblia. Primero que nada, debemos ver quién sí es Yeshua. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis 19. Del 11 al 16. Dice, entonces miré el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que ninguno conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca, para herir con ella a las naciones. Y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Interesante, ¿no? Esta visión de Juan. Está viendo a un hombre que viene en un caballo blanco, y el que lo monta le llaman fiel y verdadero. Y viene a hacer justicia a la tierra, y en el versículo 11 dice, y hace la guerra. Qué interesante, ¿no? ¿De quién creen que está hablando aquí estos versículos? El 16 se dice, ¿de quién? Ajá. Yeshua. De Yeshua. Exactamente. Me faltó leer el 16. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Exactamente. Y en el 13 también dice, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Entonces, efectivamente, este es el Yeshua que se muestra en las Escrituras. Vamos a compararlo con el Jesús que se predica en el cristianismo en general. Para empezar, si se fijan, Yeshua es un hombre que viene con poder a hacer justicia y que viene a hacer la guerra. Desde que él estuvo su primer venida, como se le puede llamar, él dijo que él no venía a traer paz. ¿Recuerdan? Dice, yo no vengo a traer paz, sino contienda. Y usualmente lo primero que se nos presenta de un Jesús es un Jesús pacífico, que con todo el mundo quiere hacer la paz, con todo el mundo quiere llevársela bien. En las películas hasta se ve un poco afeminado. En las pinturas igualmente lo pintan un poco afeminado. Nada que ver con la descripción del Yeshua que está por venir. Un Yeshua justiciero y guerrero. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué será esta espada aguda que sale de la boca de Yeshua? ¿Sí se fijaron que dice? En el versículo 15 dice, y una aguda espada de 2 filos salía de su boca, para herir con ella a las naciones. ¿Qué será esta espada aguda? Es la palabra. Exactamente. La palabra de Dios. Así es. Hebreos 4:12.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. De la parte de las escrituras, sabemos que toda la Biblia está inspirada por el Espíritu y es palabra de Dios, absolutamente toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en específico, ¿cuál será la parte de la palabra que juzga, como dice aquí, las intenciones y las reflexiones del corazón? La Torah. La Torah. Así es. Entonces, esa espada de dos filos que sale de la boca de Yeshua es la Torah misma. Y vimos en Apocalipsis para qué sale esa espada. Vamos a leer otra vez. 19. Dice, de su boca sale una espada de dos filos para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, efectivamente, con esa espada viene a juzgar a las naciones, y las naciones se regirán por la palabra de Yahweh mismo. Juan, en el Evangelio de San Juan, se nos confirma que Yeshua es la misma palabra de Yahweh, pero en forma de hombre. Vamos a leer Juan, capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo. Aquí en mi Biblia hay una anotación que dice que también otra forma de traducir de los originales esta palabra es palabra precisamente. Entonces podemos decir, en el principio era la palabra o era el verbo, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Aquí podemos seguir leyendo en Juan. O sea, que Dios mismo se hizo un cuerpo de carne para habitar entre nosotros. ¿Recuerdan la creación del mundo y del universo y de todas las cosas que existen? ¿Cómo las creó Dios? Dios Yahweh, ¿cómo las creó? Con la palabra. Con la palabra. Solo dijo, hágase esto y se hacía, hágase el otro y se hacía. Y todo, absolutamente todo, fue hecho a través de su palabra. Y entonces aquí Juan corrobora este acontecimiento y dice que en el principio era la palabra de Dios, o sea, el verbo de Dios. Y por medio de él, todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Quiere decir que Yeshua mismo, la palabra de Yahweh, la palabra viva de Yahweh, fue quien creó absolutamente todas las cosas que conocemos. Yeshua mismo las creó. Ahora fíjense. Se nos ha enseñado también a través de las distintas doctrinas cristianas que Yeshua es la segunda persona de la Trinidad. Está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así se nombra, ¿verdad? A través de las Escrituras no vamos a encontrar esta clasificación de personas de la deidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no vamos a encontrar esta clasificación? Pues es que Yahweh es Ejad, ¿no? Yahweh no es. Ajá. Exactamente. Recordemos lo que dice
el Shema es una declaración que el pueblo de Israel, los judíos específicamente, hacen todos los días, por lo menos 3 veces al día, y dice: escucha Israel, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces, si Yahweh uno es, ¿cómo es que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Se trata de explicar de alguna manera la forma de presentarse de Dios a través pues de las ocasiones que se presenta a Dios, así lo han tratado de explicar, ¿no? El Dios Padre, el Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Que no hay mucha explicación acerca de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero si confiamos en lo que dice la palabra, nos vamos a dar cuenta que Yahweh es uno. O sea, no hay una separación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios se manifiesta o se ha manifestado en muchas más formas que en esas 3 que nos han enseñado. Por ejemplo, Yahweh, Dios, se apareció en la forma de nube o fuego. Génesis 15, 17. Aconteció que al ponerse el sol y venida oscuridad, he aquí había un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó en medio de las mitades. Yahweh se manifiesta a través de fuego. A través de las Escrituras, a través de la Torá, podemos ver que Yahweh se manifiesta como el ángel de Yahweh, o sea, una parte visible que pueden ver cualquier hombre. Recordemos que nadie puede ver el rostro de Dios Padre, y vivir. Cualquiera que pudiera ver de alguna forma el rostro de Yahweh, en ese mismo instante moriría. Pero Dios es muy misericordioso y a través del tiempo se ha manifestado a través de diferentes maneras para que la gente lo pueda ver de alguna manera. Recordemos también que a Moisés se le apareció en forma de fuego también. Recuerden la zarza que ardía pero no se consumía. ¿Y quién era? Dice la Escritura que era el ángel de Yahweh. ¿Sí se acuerdan? y es Yahweh mismo en forma de fuego. Entonces, por lo menos ya tenemos otras 2 representaciones del Dios de Israel. Está el Dios Padre, si pudiéramos hacer una clasificación, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, el Dios columna de fuego, el Dios fuego de la zarza, el Dios ángel de Yahweh. También recordemos que se le apareció a Abraham y comió incluso con él. Génesis 18. Dice: después Yahweh se le apareció en la encina de Mamre, mientras él se encontraba sentado a la entrada de la tienda en pleno calor del día. Yo creo que estaba haciendo un calorón como ahorita. Y al levantar sus ojos y mirar, he aquí que había 3 varones. Abraham levantó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él, y al verlos corrió desde la puerta de la tienda para encontrarlos y se postró en tierra. Entonces Abraham dijo: oh Yahweh, si he encontrado gracia ante tus ojos, no pases de largo a tu siervo. Traeré un poco de agua para que laven sus pies y tengan descanso bajo el árbol, y tomen un bocado de pan
para que cobren nuevas fuerzas. Después proseguirán, porque por eso han pasado cerca de su siervo. Entonces ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, enseguida Abraham fue deprisa y corriendo a la tienda donde estaba Sara, le dijo, prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásalas y haz tortas. Corriendo también a la vacada, Abraham tomó un becerro gordo y bueno, y se lo entregó a un criado para que se diera prisa en prepararlo. Tomando luego mantequilla, leche y el becerro que había preparado, lo puso ante ellos, y él permaneció cerca de ellos bajo el árbol, y ellos comieron. Fíjense, eran 3 hombres. Abraham se inclina ante ellos porque Abraham sabía que uno de ellos era Yahweh mismo personificado en forma de hombre, y tan en forma de hombre que comió. Algo muy rico, yo creo, porque fíjense, mantequillita, leche y un becerrito al pastor que preparó el siervo de Abraham. Interesante, ¿no? Que comieron carne y mantequilla y leche. Aquí vemos la prohibición de los judíos de no comer carne junto con la leche. Aquí vemos que eso es un fariseísmo, porque el mandamiento es no cocerás la carne del cabrito en la leche de su madre. No es que no puedas comer un vaso de leche con carne, pues no. Eso sí está permitido, tan permitido que Yahweh mismo comió incluso mantequilla y leche con el cabrito. Pues interesante, aquí vemos entonces la personificación también del Dios Todopoderoso en forma de cuerpo de hombre. Probablemente, no dice la Escritura, pero podría ser que esa apariencia, ese aspecto humano, podría ser igual a como se presentó con el nombre de Yeshua. Podría ser, ¿no? También recordemos el momento en que Yahweh caminó delante de Moisés como su gloria, mientras tapaba a Moisés en el hueco de su mano, y caminó, y luego cuando quitó la mano de entre la roca, Moisés pudo voltear y le vio los lomos. Entonces, aquí no habla mucho, no hay mucha explicación de ese versículo, pero pues fue algo gigante, ¿no? Para que lo pudiera poner en una roca a Moisés y luego con su mano tapar para que Moisés no lo pudiera ver, y luego camina, quita la mano y Moisés nada más le alcanza a ver los lomos. Obviamente era un Dios, es un Dios enorme, gigante también, y se manifestó de esa forma. Vamos a leer Zacarías 9 ahora. Dice, casi al final del libro también. 9, nomás que no anoté el versículo. Déjenme encontrarlo rápido. Bueno, aquí en el 9:9 es anunciado. Dice, salta de gran júbilo, oh hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aquí está hablando de un salvador que viene específicamente a Jerusalén, a Israel, ¿no? Y recordemos que la palabra de Dios dice que solo Yahweh puede salvar. Entonces, aquí podemos comprobar de nuevo que Yahweh es Yeshua, o que Yeshua es Yahweh, Yahweh mismo, no otra persona, no una segunda persona,
de alguna trinidad media forzada que se nos ha estado enseñando. ¿Por qué digo forzada? Porque ya vimos que Dios se ha manifestado de muchísimas formas a través de los tiempos. Entonces, pues ya no es tan Trinidad, ya es ¿como cuántas llevamos? Como cinco formas. Ajá, como 5 formas. Entonces, ¿cómo se le podría llamar? Quintusidad. Bueno, entonces, aquí estamos viendo que el Yeshua de la Biblia es un Dios todopoderoso, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Yeshua es aquel Dios, porque se nos ha enseñado como que si hubiera 2 dioses, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, porque el carácter de uno y de otro se nos ha pintado de forma diferente, pero ya leímos en Apocalipsis que Yeshua es un Dios guerrero, un Dios justiciero, y que regirá con vara de hierro. Está muy alejado de cómo se nos ha pintado al Jesús amoroso, medio afeminado. Vuelvo a repetir. Y bueno, no hay 3 dioses, ni 5 dioses. Hay uno solo. Yahweh, uno es, Yahweh Ejad. Yahweh es uno mismo, que se ha manifestado a través de las generaciones, como a Él le place. Si Él quiere aparecer como un humano, aparece como un humano. Si quiere aparecer como flama de fuego, aparece como flama de fuego. Si quiere aparecer como nube que da sombra, ha aparecido como nube que da sombra, o como columna de fuego. Y así podemos enumerar distintas apariciones que Yahweh mismo ha tenido. Hebreos 1. Vamos a ver qué dice Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, desde la antigüedad, en muchas partes y de muchas formas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo los mundos. Fíjense, dice los mundos en mi versión. En la Reina Valera, ¿cómo dice? El universo. El universo. Dice hizo el universo. Ajá, acá dice hizo los mundos. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién más podría sentarse a la diestra de Yahweh si no es Yahweh mismo? Nadie es digno ni siquiera el arcángel Miguel, que es el líder de los ejércitos del Dios Todopoderoso. Solamente Yahweh mismo puede tener su diestra de Él mismo a un lado. Y bueno, aquí entonces estamos viendo una diferencia del Yeshua de la Biblia y del Yeshua que se nos ha enseñado a través de los siglos, ¿verdad? O el Jesús, más bien el Jesús que se nos ha enseñado. Aquí vemos que Jesús se nos ha enseñado como una segunda persona de una Trinidad. ¿Quién sabe qué significa eso? Es difícil explicar una Trinidad, pero cuando te das cuenta que ya no hay más Trinidad, que no es cierto que existe una Trinidad, sino que es un solo Dios y que se manifiesta como quiere, entonces ahora sí ya puedes explicar, Yeshua es Yahweh. Y entonces, ¿por qué oro al Padre? Y ya se puede entender de una mejor forma, sabiendo que Yeshua es el Padre mismo, ¿no? Manifestado en un cuerpecito humano. ¿Y por qué se tuvo que manifestar en un cuerpo humano? Ya lo hemos estudiado, porque ese cuerpo humano tenía que morir. El esposo tenía que morir para poder otra vez regresar con su pueblo Israel, con las tribus que se habían perdido.
Bueno. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones con el Yeshua de la Biblia y el Jesús que se enseña en la cristiandad. Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos y podríamos asegurar que nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, el 15 de Tisri. En cambio, Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Se nos ha enseñado que Jesús nació el 25, sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí encontramos una diferencia entre el Yeshua, que nace en la fiesta de los tabernáculos, y el Jesús que nace el 25 de diciembre. Yeshua observó toda la Torá completita y nos enseñó a guardarla, advirtiendo que jamás sería abolida. Mateo 5, 17 al 21. Este ya lo conocemos hasta casi de memoria. Pero bueno, hay que leerlo otra vez. Mateo 5, del 17 al 20, o al 21. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos, y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás, y todo el que comete homicidio es culpable ante la corte, etcétera, etcétera. Entonces, ya Yeshua explica aquí algunos mandamientos que se agrava la situación. O sea, Yeshua no hace más fácil la ley, sino que la complica, porque ahora dice que todo el que se enoje sin razón con su hermano es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano con menosprecio, Raca dice aquí, culpable es ante la congregación, y todo el que le diga idiota a su hermano está condenado a la gejana de fuego. Entonces ya no solo es matar, sino que Yeshua viene y explica el sentido espiritual de la Torah y complica las cosas. Ya no solo es asesinar, sino cualquiera que tenga algo en contra de su hermano también es culpable de asesinar. Bueno, entonces el Yeshua de la Biblia observa la Torah y nos enseña a guardarla. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado, sí, observó la Torah, pero como él cumplió la Torah, entonces ya la Torah quedó abolida, según el Jesús del cristianismo. Yeshua asistía a la sinagoga en domingo. En Shabbat. En Shabbat. Sábado. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, o sea, el día de Shabbat, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado dice, asiste a la iglesia el domingo, no hay problema. El Yeshua de la Biblia observó las fiestas ordenadas por Yahweh. Juan 7:14. Aquí está hablando de la fiesta de los tabernáculos específicamente. Dice, pero a mediados de la fiesta, Yeshua subió al templo y enseñaba.
Entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? Y bueno, viene ya toda la historia. Pero este es un simple pasaje donde vemos a Yeshua celebrando las fiestas. Incluso celebró una fiesta que no está en la ley, pero que Yeshua mismo la celebró, que es la celebración de Hanukkah, de la dedicación, y vemos que Yeshua estaba paseándose en los pórticos del templo, en los patios del templo, precisamente porque estaba celebrando también Hanukkah. O sea, estamos hablando de un Yeshua 100% judío, que celebró las fiestas judías y que nunca celebró su cumpleaños en Navidad. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado abolió las fiestas de Yahweh, celebra la Navidad y reemplaza su cumpleaños para el día de Tamuz. Tamuz es la fiesta de Navidad. Yeshua de la Biblia vivió, murió y volverá como judío. Volverá como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Entonces me dijo uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá los libros y sus 7 sellos. Entonces Yeshua no ha olvidado su tribu. Y si él va a venir como judío otra vez, ¿ustedes creen que lo invitamos a venir aquí a Guadalajara y hacemos una fiesta porque viene el Rey de Reyes y en su honor hacemos unas tortas ahogadas? ¿Qué creen? ¿Qué creen que suceda? ¿De pollo o de lo normalito? No, de las tradicionales. ¿Se las comerá? No, pues no va a Pues comer. no. Pues no, efectivamente Lisur no va a comer. En cambio, Jesús, el Jesús que se nos ha enseñado, efectivamente nació judío, pero abandonó esa identidad judía y fundó una iglesia independiente. Murió y vendrá como la cabeza de esa iglesia independiente, de ese pueblo separado de Israel. Es lo que se nos ha enseñado, ¿no? Fíjense qué interesante está. Yeshua enseñó a orar al Padre en su nombre. Mateo 6:6. Dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, Yeshua nos está enseñando que debemos orarle al Padre en su nombre, en el nombre de Yeshua. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado, se ora a Jesús en el nombre de Jesús. O sea, no estamos llevando el orden que Yeshua indicó. A pesar que es el mismo, pero pues él dio ciertas órdenes, ¿no? Yeshua vino, como ya hemos visto en otras ocasiones, vino solamente y exclusivamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Dice, contestándoles él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado, vino a fundar una iglesia y a salvar al mundo entero.
Suena bonito, pero Yeshua dijo que vino específicamente a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y el mundo entero alcanza gracia si se une a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya hemos platicado de eso también. Yeshua vino a restaurar a Israel. Hechos 1:6. Dice, estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor nuestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les contestó, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Yeshua no negó que viniera a restituir Israel, simplemente les dijo, no les compete a ustedes conocer esto. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado, según obviamente las congregaciones cristianas, dicen que viene a reinar junto con la iglesia. Y la mayoría de los creyentes, incluyendo los católicos, ignoran su reinado terrenal. ¿Cómo ven? Yeshua irá a reinar sobre las naciones con eso que se llama iglesia. No, efectivamente. Viene a reinar con su pueblo Israel, exclusivamente. Número 10. Yeshua abrió la puerta para que los gentiles pudieran ser parte de Israel por su sacrificio. Efesios 2:21. Dice, desde el 19, dice, por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no son gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es Israel, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Yeshua mismo, y construido todo el edificio por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh, por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, aquí se nos está confirmando que los creyentes en Yeshua, los que hemos recibido a Yeshua como Salvador y como Señor, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ni gentiles, sino que formamos parte de Israel, porque hemos sido injertados en Israel. Y en Israel no puede haber gentiles, sino únicamente conciudadanos. Entonces, el título de gentil se nos quita una vez que hemos sido injertados en el olivo. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado, los gentiles siguen siendo gentiles, y Jesús hizo otro pueblecito que se llama iglesia, una iglesia gentil. De hecho, este punto me da tristeza en lo personal, porque hay muchos pastores, en especial pastores, curas, no he oído mucho hablar, más bien no he oído hablar a ninguno hablar de este tema, pero sí pastores hablan últimamente más acerca de este tema y dicen, hablando específicamente de la Torá, que la Torá es nada más para el pueblo de Israel. Ya no he escuchado ni siquiera que dicen para los judíos, sino que dicen para el pueblo de Israel.
Y nosotros, ellos dicen así, y nosotros, los cristianos, no somos Israel, somos la iglesia. La iglesia es otra cosa aparte. Estas reglas no son para la iglesia, son para Israel. Entonces, fíjense qué triste. Yo me pregunto, ¿de verdad los pastores no habrán leído la Biblia y no se han dado cuenta que para poder ser salvos es necesario pertenecer a Israel? Y ellos mismos se hacen a un lado de Israel. Ellos mismos dicen que no pertenecen a Israel. Es triste, ¿no? Pero bueno. Yeshua, el Yeshua de la Biblia, reprendió a quienes ponían las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Yahweh. Mateo 15:7. Dice, bueno, desde el 6, desde el 6, dice, invalidando así la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En cambio, el Jesús que se nos ha enseñado permite que el cuarto mandamiento se cambie en su honor, supuestamente en su honor. Si las tradiciones de los hombres son en su honor, entonces son correctas. ¿Sí o no se ha enseñado de esta forma? Como la Navidad es en honor de Jesús, entonces está bien celebrar el nacimiento de Tamuz. Como el domingo es en honor a Jesús, entonces está bien cambiar el Shabbat por el domingo. Y en cambio el Yeshua de la Biblia dice que no debemos de hacer eso. Ahí va una pregunta capciosa. ¿Congregarse el domingo no será tradición de hombres? Sí. ¿Celebrar Navidad será tradición de hombres? Sí. Sí. ¿Celebrar Año Nuevo en la fecha que el mundo la celebra será tradición de hombres? Sí. Otra más. ¿Celebrar el domingo de resurrección no será tradición de hombres? O Sí. celebrar ¿cuándo es cuando se leen las 3 palabras o las 7 palabras? El Viernes Santo. El Viernes Santo. ¿Celebrar el Viernes Santo será tradición de hombres? Sí. Y por las tradiciones de hombres, por estar celebrando las tradiciones de hombres, hemos invalidado el mandamiento de Yahweh. Díganme qué congregación cristiana dice, vamos a reunirnos en Shabbat. Vengan también el domingo, pero el Shabbat va a ser nuestro día de fiesta, nuestro día de reunión. ¿O qué congregación cristiana ha dicho, ya no vamos a celebrar Navidad, mejor vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Alguien ha escuchado que algún pastor haya dicho eso? No, nunca. Ni pastores ni curas dicen esto. ¿Por qué? Porque su base doctrinal está basada en doctrinas de hombres que han sustituido las leyes de Dios. Y si han sustituido estas leyes de Dios por las tradiciones de hombres, entonces Yeshua nos dice que nuestro corazón ha estado lejos, muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque en vano, el pueblo cristiano en vano reverencia a Yeshua, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
Entonces es momento de despertar y ver realmente si nuestra reverencia hacia Yeshua ha sido en vano, porque solamente hemos obedecido doctrinas de hombres, pura doctrina de hombres hemos seguido a través de siglos. Yeshua lloró por su pueblo judío. Amaba a su pueblo judío, obviamente. Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas? Pero se negaron. En cambio, el Jesús cristiano, fíjense qué interesante. A lo mejor ahorita no tanto, pero en siglos pasados, hace como 4 siglos creo, ese Jesús cristiano ordenó perseguir a muerte a su pueblo judío en cruzadas, en inquisiciones y en holocaustos. Recordemos que las matanzas que se han hecho a través de la historia más o menos reciente, estos que acabo de mencionar, las cruzadas, las inquisiciones e incluso el holocausto, se hicieron en nombre de Jesús. ¿Sí o no? Incluso también las matazones que se hicieron aquí en América fueron en nombre de Jesús. Siguiente punto. Yeshua, el Yeshua de la Biblia, ordenó obedecer a Moisés cuando los fariseos lo enseñaban en el templo, pero no a seguir las costumbres de hombres que ellos habían establecido. Mateo 23, 3. Bueno, desde el 2, dice, Yeshua les dijo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la Torá, en la ley de Dios, se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden acerca de la cátedra de Moisés, o sea, la Torá, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por obra. Y es mandamiento de Yeshua. Guardemos la cátedra de Moisés, dice Yeshua, y pónganla por obra, pero no hagan conforme a sus hechos, o sea, los hechos de los fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces Yeshua, el Yeshua de la Biblia, explícitamente, no, aquí no está entre palabras, está explícito el mandamiento de Yeshua que dice que debemos obedecer la Torá, la cátedra de Moisés, pero que no obedezcamos las doctrinas de hombres, y está explícito. Pero se nos sigue enseñando que es preferible la doctrina de los hombres que la cátedra de Moisés. En cambio, el Jesús cristianizado nos enseña que todo lo que sea judío debemos de rechazarlo, porque es judaizar, porque es volver a la ley, a la maldición de la ley. Yeshua, el Yeshua de la Biblia, dice que si un gentil que cree en Yahweh es parte de Israel, y la misma savia lo nutrirá también a él, lo que dijimos hace rato. Romanos 11, eso está en Romanos 11. Dice, se me perdió el versículo. Dice,
desde el versículo 17. Dice, y si alguna de las ramas fueron cortadas, hablando del olivo, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces, efectivamente, aquí se nos está enseñando que cuando alguien entrega su vida a Yeshua, se vuelve parte de Israel, y la misma raíz que nutre a Israel es la que nutre a los gentiles injertados, haciéndonos un solo árbol, un solo pueblo entonces. Pero el Jesús que se nos ha enseñado dice que si un judío cree en Jesús, entonces debe de abandonar la Torá y los mandamientos del Padre para empezar a obedecer los cambios impuestos ¿por quién? Roma. Por Roma, efectivamente. Así es. El pueblo cristiano entero, hablando de todas las denominaciones que se les ocurra, católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, etcétera, 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 todos ellos obedecen las normas o las doctrinas que Roma impuso en el año 400 y cachito, más o menos. El Yeshua de la Biblia murió el día 14 de Aviv. Y este año experimentamos el día exacto, y todo el calendario de este año, curiosamente, ha estado en los días exactos del calendario original de la Biblia, curiosamente. Yeshua murió el 14 de Aviv, o sea, un miércoles a las 3 de la tarde. Y resucitó al comenzar el día de primeros frutos, de la celebración de primeros frutos. O sea que se cumplen exactamente 3 días y 3 noches profetizadas por él mismo. Recordemos que Yeshua dijo que la única señal que les daría en ese momento a las personas que demandaban señal era la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yeshua estuvo en el sepulcro, profetizado por él mismo, 3 días y 3 noches. A ver, espérenme que voy a conectar la computadora. En cambio, el Jesús cristiano, cuando digo Jesús cristiano me refiero al Jesús que se nos ha enseñado, murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó el domingo al amanecer. Entonces, este Jesús cristianizado no cumplió con la profecía que él mismo dijo de 3 días y 3 noches, ya que solo transcurrió un día entero y unas cuantas horas más, si hacemos bien las cuentas. Si muere un viernes por la tarde, entonces al atardecer, A las 3. a las 3, pues ya el siguiente día es Shabbat y el siguiente día es domingo, entonces prácticamente es un día entero, porque la resurrección, como se ha enseñado, es al amanecer del domingo, o sea, ni siquiera pasó el domingo entero. Entonces, pues ahí está mal la cuenta, no son ni 3 días ni 3 noches. El Yeshua de la Biblia regresará otra vez cumpliendo las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño son Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. No podemos definir el año exacto, ni la hora tampoco, pero sí podemos saber en cuál de las fiestas es que Yeshua, no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando del regreso de Yeshua como Rey de Reyes. Podemos definir una fecha, un día, pero no un año, porque Yeshua regresará a reinar
o como se le conoce, la segunda venida de Yeshua, regresará en el mes séptimo del calendario de Yahweh, justamente en la fiesta de las trompetas. Lo que sí no podemos saber, pues, es el año, ¿no? Ni el día, porque ya hemos visto que la fiesta de las trompetas puede ser en 3 días diferentes. Entonces no podemos definir una fecha tal cual se nos dice, que no podemos saber el día ni la hora, pero en 1 Tesalonicenses 5:12 dice, ay no, espérenme, no anoté mal la cita. Bueno, ahorita se las digo, pero aquí se nos dice que de los tiempos, de las fechas y los tiempos, no es necesario que se nos diga, porque ya deberíamos de conocer esas fechas, esos tiempos, de acuerdo al calendario de Yahweh, y podemos saber esto a través de las convocaciones que Yahweh hace a su pueblo, para que no nos caiga como ladrón en la noche. En cambio, el Jesús... ¿5 qué? ¿5:1? Ajá. Ah, sí. En cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche, y hasta ahí se nos ha enseñado. Y que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción, como dolores de parto a mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas para que aquel día los alcance como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijas de día, y no son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Entonces, ahora sí podemos entender para quién va a venir ese día como ladrón en la noche. Para los ignorantes. Para los ignorantes. Exactamente. Y lamentablemente puedo decir que el pueblo cristiano está ignorando la venida de Yeshua. Está ignorando el momento de la venida del reino milenial de Yeshua, y para ellos efectivamente sí va a caer como ladrón en la noche. Entonces, el Jesús que se enseña, ese sí vendrá como ladrón en la noche. Yeshua, como ya vimos, es la palabra del Padre hecha hombre, ya lo leímos en Juan 1. La Torá viviente, la imagen visible de Yahweh mismo. Yeshua es la gloria de Yahweh, la presencia misma de Yahweh. Colosenses 1:15. Dice, Él, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Entonces, efectivamente, Yahweh mismo, Yahweh que es invisible, se hizo visible a través de Yeshua mismo. Pero el Jesús que se nos enseña es una persona diferente al Padre. Son coiguales y coeternos, la segunda persona en la Trinidad, pero siempre como que separados uno del otro. Y la pregunta, entonces, para cerrar ya esto, ¿a quién seguimos? ¿Al Yeshua, Mesías de Israel, o a un Jesús inventado por Roma? A Jesús, Mesías de Israel. A él seguimos. Así es. Entonces, si el Yeshua que seguimos, el que dijo mi suegra, que es el Mesías de Israel, entonces es el momento de dejar las tradiciones atrás.
nacimos efectivamente dentro de las tradiciones, pero si hemos encontrado la verdad, como leímos antier creo, si el Espíritu de Dios nos está hablando, entonces tenemos opción de escoger. Recuerden que Yahweh puso a su pueblo opción de escoger. Siempre tenemos opción de escoger. Dijo Yahweh, ponga ante ustedes la vida y la muerte. Y luego Yahweh mismo dice, espero que escojan la vida. Así que yo también espero que todos escojamos al Mesías de Israel y la vida. Así es. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Creo que nos vamos directamente a la idea de la Trinidad, porque al menos creo que hay 2 versículos en la Biblia que no están en los originales, que es Mateo 28:19, Mateo 28:19. Y la primera carta de Juan 5:7. De esas estoy seguro, porque eso lo sé desde hace años, cómo tuvieron que agregarle para que se completara pues la idea de los traductores. Aquí en la pechita, en 1 Juan 5:7 dice, el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y 3 son los testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Pero en la Reina Valera, dice de otra manera. En la Reina Valera dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Verbo o Hijo, y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Ahí empieza el problema, ahí se descompone ya toda la historia, y nosotros nos queda como la palabra de Dios dice, y sin investigar, sin checar la fuente, pero este versículo está agregado, no aparece en los originales. En el caso de Mateo 28:19, en la pechita, bueno, en la Reina Valera, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y resulta que en la pechita también dice lo mismo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya checamos por ahí en un pasaje que no era el papá, sino el hijo. Y bueno, Arturo investigó en otras fuentes y era finalmente el hijo, creo. Entonces, hay ciertas cuestiones que ponen pues a pensar en cómo se ponen de acuerdo a los traductores en base a las ideas dominantes de quien rige el mundo. El maligno rige el mundo, y entonces en ocasiones pues hasta se manipula el escrito de la palabra de Dios. Efectivamente, obviamente, luciría como que, bueno, no lo dice aquí,
como nos lo ha enseñado Dios Padre, así muy explícito, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Realmente es una confusión tremenda. Para cualquier gente lógica y normal, es muy difícil aceptar. Realmente para mí fue muy difícil por muchos años no entender que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Obviamente entre los tres platican. Si son tres, obviamente se juntan de vez en cuando y platican. Y platican en la inmensidad, en la eternidad. Ellos platican porque son tres personas distintas. Pero a la hora de la hora es un solo Dios verdadero. Entonces está un poco o muy complejo eso, ¿no? Efectivamente, esta doctrina se opone 100% a lo que encontramos acá en Deuteronomio 6, ¿qué? 6:4. Oye, Israel, el Señor Yahweh es uno solo. Unos, UNO. No dice, es Dios Padre, es Dios Hijo, Dios Ángel de Jehová, Dios columna de fuego, Dios sombra, nube, Dios, no dice eso. Dice, es UNO. Pero acá cuando Roma mete la cola y se apropia del cristianismo, porque el problema fue que Roma se apropió del cristianismo, porque Roma era el imperio dominante y entonces la cultura, el conocimiento, el poder, la política se centraba en la ciudad de Roma en particular, y ahí estaban también cristianos, creyentes, y obviamente pues ahí se conjugó todo muy, muy interesantemente, y tenemos lo que ahora hemos practicado por años, ¿no? Lo que tú has comentado, y realmente, pues sí, aunque en el fondo, muy sinceramente, queremos tener tratos con un Yeshua, con un Jesucristo, porque sí fuimos enseñados bíblico, pero a la hora, realmente tenemos parte del Jesucristo bíblico y parte del Jesucristo creado por una institución que ha gobernado el mundo y que sigue gobernándola todavía. Afortunadamente, bueno, pues ha habido la inquietud de muchos creyentes sanos, sinceros, y sobre todo, que no ganan nada económicamente, conocer los cambios personales de adoctrinamiento. Yo puedo entender que es muy difícil para alguien que tiene 5 hijos o 10 hijos y es pastor y tiene que mantenerlos y de repente enfrentarse a ese tipo de cosas en donde se sacude su fe, pero al tener que aclararla, va a quedar sin empleo. Entramos a terrenos así pragmáticos, difíciles, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando algunos hermanos hablan de que Jesús, Yeshua, bueno, no hablan de Yeshua, hablan de Jesús, vino a cambiar la ley, porque él dijo, miren, en la ley dice esto, yo digo eso, lo está cambiando. La verdad es que ahí sí hay que tener un poquito de conocimiento de la cultura hebrea por un lado y de los judíos en particular, porque en la época en que Yeshua apareció, bueno, en que Dios se hizo su casa que llamó Yeshua, había dos grupos dominantes, bueno, dos grupos más importantes, quizá más, pero estaban los saduceos, clase dominante, y los fariseos. Los fariseos eran más a la letra, más a la palabra, y el estilo de los fariseos, porque Yeshua, nuestro Señor Yeshua fue fariseo, y la forma de tratar la palabra era enfatizarla a tal grado que lucía hasta exagerado lo que se pedía extra de la palabra. Y por eso parece como que Yeshua está cambiando, no está cambiando nada, sino es un estilo, una forma de enseñar la Torah, reafirmándola a un extremo, vamos, porque eso sí, trataban de ser lo más literales posibles
los fariseos que los saduceos. Ellos manejaban mucho la metáfora, el sentido figurado, etcétera, etcétera. Así es que, y además, Yeshua dijo, la salvación viene, en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Así es que todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años es seguirle el juego a Roma por ignorancia nuestra. Afortunadamente, pues hoy tenemos información, hoy tenemos a Google, tenemos a Raja, a Wikipedia y además muchas formas de conseguir información, y ahora podemos estar menos ignorantes en cuanto a estos aspectos históricos y de la palabra. Gracias. Eso es muy interesante ahorita. Ese versículo de 28, Mateo 28, 19, en los originales hebreos, dice, por tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dice Yeshua. O sea, no dice en la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, directamente dice Yeshua en mi nombre. Por eso Pablo cuando dice, yo no he bautizado a nadie, porque para que no digan, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, porque en la antigüedad se usaba que los discípulos se bautizaran en el nombre de su rabino, de su maestro, y ahora Yeshua, él es nuestro único rabino, nuestro único maestro, entonces es el nombre por el cual debemos ser inmersos. Ajá. Y ahorita reflexionando también en lo que estabas comentando, me pongo a pensar que efectivamente desde Roma viene la desvinculización o la separación de nuestra nacionalidad israelita o nuestra nacionalidad hebrea. Recordemos, por ejemplo, ¿qué dice ¿cómo se dice? El acta de bautizo de los niños o de confirmación, no sé cuál de las dos, pero dice que prácticamente un católico tiene dos nacionalidades, la nacionalidad donde nace y dice que es un católico apostólico y romano, se le da la nacionalidad romana, desvinculando al 100% la nacionalidad que Yeshua dice que debemos de tener, que es la nacionalidad hebrea o israelita. Cuando lo que ya leímos, cuando uno se convierte y crea al Dios de Israel, entonces somos injertados directamente en el olivo natural, que es Israel. Ninguna otra nacionalidad. Curioso, ¿no? Que se haga ese vínculo a otra nacionalidad. Así es, porque en realidad los que fuimos bautizados así, pues estábamos ignorantes, ¿no? No sabíamos, en realidad, me pongo en primera persona, pero en realidad yo pertenezco al pueblo de Israel y de Yeshua, lo confirmo. Gracias a Dios, así es. Se nos han estado abriendo los ojos a todos. Y eso es de dar gracias a Dios. Yo creo que en cuanto termine esto y que ya podemos ir a los parques y a la playa y a los ríos, deberíamos de organizar unos bautizos. Sí, nosotros primero. Nos vamos a volver a bautizar. Para quien se quiera apuntar. Yo soy la número 1. Me Bueno. apunto. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Vi que Jessica quería preguntar algo. Ahí está. Y la verdad es que me dejaste impactada con eso de que no son 3. La verdad es que estoy así como, todavía lo estoy procesando, te lo juro, no lo entiendo. O sea, nunca había escuchado algo así.
pero tiene mucho sentido. Pero también, como dices tú, viene en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego, o sea, no, estoy de verdad, no sé, o sea, confundida, muy confundida, me dejaste como que, ¡pum! Cada vez que hablo contigo me avientas bombas y me remueves todo, Arturo. Ay, no, pero bueno, tengo que procesarlo. Qué bárbaro, no, hombre. Sí, Pues bueno. sí, a lo mejor es confuso, todos nos llegamos a confundir como explicó mi papá. Ha sido una confusión eso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego que todos esos tres son uno y uno lo quiere interpretar, por ejemplo, como el agua es H2O y luego un hielo también es H2O Sí. la evaporación del agua también es H2O, pero en 3 estados y así uno trata de explicar. Pero lo cierto es que Dios, como dice su palabra, Dios es uno y Él se ha manifestado como Él quiere. Él se manifestó como una columna de fuego, pero esa columna de fuego no entra dentro de la Trinidad, curiosamente. O sea, debería de entrar también Dios columna de Pues, fuego. se supone que no, porque es Dios, se presenta en una columna, pero bueno. Oye, entonces, a ver, cuando dice que Dios envió a su Hijo único, ahí donde yo digo, es que son dos, es Dios y su Hijo. ¿Sí me explicó? Es donde digo, ¿por qué es uno? ¿Por qué son uno? Y luego ya cuando estuviste platicando después, digo, ok, entonces Jesús era como que un instrumento de Dios, donde Dios, como decir, entraba en él para hablar y para hacer todos sus milagros y todo, o no sé. Y cuando está en la cruz muriendo, que dice, ¿por qué me has abandonado? O sea, ahí es donde digo, a lo mejor es por ahí la cosa en donde dices o sea, que Jesús ya como que no es, ay, no sé, te digo que me confundiste un chorro. No sé, estoy revuelta, o sea, pero trato de asimilarlo, trato de entenderlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, es así como lo estás explicando. Efectivamente, Dios, Yahweh, se hizo un cuerpo donde Él habitó. Sabemos que Yahweh no puede morir porque es Dios, pero entonces se tenía que hacer un cuerpecito que sí pudiera morir. Esto lo explicamos días antes. En la ley misma de Dios establece que un hombre que se divorcia de su esposa no puede regresar y casarse con la misma esposa. Y esa esposa únicamente se puede casar a menos de que el esposo original se muera. Entonces, para Dios, su esposa es Israel, pero al Israel haber pecado, entonces Dios establece una carta de divorcio para Israel. Entonces, la forma en que Dios puede regresar, o más bien que la esposa puede regresar con su esposo, es que el esposo muera. Y entonces, como Dios no puede morir, se hace un cuerpo mortal para que ese esposo pueda morir y pueda rescatar a la esposa y pueda regresar a casarse otra vez con su esposa. Por eso llamamos las fiestas de las bodas del Cordero y toda la Biblia es prácticamente una historia de matrimonio entre un novio y una esposa. Entonces, efectivamente, ese cuerpo en la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Dios no puede habitar junto con el pecado. Y entonces ese cuerpo que se hizo, dice la palabra que se convirtió en maldición. Todo ese cuerpo se llenó de todos los pecados del mundo, de los que vivían en ese momento y de nosotros en el futuro. O sea, ahí Yeshua cargó con los pecados de todo el mundo y de todos los tiempos, digamos. Entonces, como Dios no puede habitar en el pecado, pues tuvo que abandonar ese cuerpecito mientras era muerto junto con todos los pecados del mundo. Entonces, ese cuerpo, cuando sale Dios de él, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque, bueno, no sé si está bien decirlo, el Espíritu de Dios lo abandonó. Sí,
O sea, se fue porque no podía estar donde, como dices tú, donde estaba todo el pecado. Exacto. Y cuando en la Biblia, no sé si, bueno, dice, este es mi hijo amado, es que sigue diciendo mi hijo. Sí. Entonces digo, ¡ay! ¿Y por qué dice? O sea, cuando dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí a mí me lo separa, o sea, para mí yo lo entiendo como que son dos. O sea, todo lo pides, o sea, tú le pides a Dios en el nombre de Jesús. Ajá. Son dos. Es un, Sí. ay. Pero, ¿cómo es eso? Si es el mismo, o sea, si es el mismo. Entonces, está mal que cuando estés orando, hables con Dios y al final digas, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Está mal? No, porque así es como él mismo enseñó. Que hace cuenta que él establece sus reglas como él quiere. Ajá. Entonces, la orden es que todo lo que pidamos sea en el nombre de Jesús, de En el Yeshua. nombre de Jesús, de Yeshua. Así es. Mi papá vi que quería explicar algo. No, nada más Ay, Colosenses 2:9, sobre el hecho de que el Señor Yahweh estaba dentro del cuerpo de Yeshua. Ahí lo dice, porque en él, hablando de Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, o sea, todo Dios completo estaba en Yeshua. ¿Sí? Y efectivamente, obviamente, en lo personal, yo valoro dos aspectos interesantes de ese cuerpo que se llama Yeshua, porque simultáneamente era Dios, porque aquí dice que la plenitud de la deidad estaba en él, completo Dios, pero aparte, él podía tener sus pensamientos personales. De hecho, cuando fue tentado, no fue tentado Dios, Yahweh, fue tentado el cuerpo y la mente de ese envase donde estaba Dios. Entonces, él pudo haber ahí en ese momento, dice, bueno, pues yo como hombre, aquí, pues yo voy a ser dueño de este negocio y entonces yo reniego de Dios y aquí yo soy el mero mero, ¿no? Afortunadamente no fue así. Entonces, es interesante cómo Dios pues se manifestó a través de este cuerpo. Otra parte, mis respetos para ese cuerpo, ¿no? O sea, merece mi adoración, aparte de ser Dios, de que la parte humana decidió ser obediente al Dios que tenía dentro. Y nosotros, por ejemplo, si esto lo creemos y creemos la Biblia, dice que cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador, Dios viene a morar en nosotros. No precisamente seamos Dios o dioses, pero Dios está en nosotros y le llamamos Espíritu Santo. Pero es esa parte de Dios que hace que nosotros tengamos reflexiones de Dios mismo y podamos obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Es lo interesante de ese asunto, ¿no? La Tenemos la vocecita capacidad, ¿sí? Esa capacidad que tuvo Yeshua de obedecer a Dios o de no obedecerlo. ¿Sí? Entonces nos hace muy similares, pues, muy similares, porque Dios está en nosotros, no somos Dios en nosotros. Sin embargo, por fe creemos que sí está en nosotros, pero podemos obedecerlo o no obedecerlo. Por un lado, por ahí se pinta a un angelito y a un demonito, ¿no? De cada quien, y cada quien obedece a quien le da la gana, ¿sí? Entonces, mis respetos para el Señor Yeshua, mis respetos, porque incluso como humano tuvo temor antes de ir a la cruz, orando por allá en el Getsemaní, orando, Señor, mira, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué increíble, ¿no? Ahí estaba hablando el hombre, la parte humana,
ante Dios que estaba en él, por supuesto. Eso es fantástico. No, hombre, estoy impactada. De veras, siento algo aquí del pecho como que, ¿qué pasó? No, no, no. Wow. Es muy fuerte. La verdad es que sí es muy fuerte. Hombre. Qué padre. Qué padre. Algo curioso es que Dios mismo escogió salvar al mundo entero a través de su representación en Yeshua, digamos, porque así Él lo había planeado desde la fundación del mundo. Pero Él bien pudo haber hecho la salvación, digamos, si hubiera escogido la forma de salvar de otra forma, a través de, digamos, la columna de fuego, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, podría ser, te lo pido, oras al Padre, te lo pido en el nombre de la columna de fuego, si así Dios lo hubiera establecido. Ya, entonces es como que Dios le dio algún, no sé, reconoció al cuerpo de Jesús, a la parte humana, ¿no? Y por eso a lo mejor le está dando así como que por su gran valor que tuvo, por haber soportado el pecado, digo, como hombre, como persona, a lo mejor no sé, puede ser un reconocimiento o algo que nosotros tengamos que pedirle a Dios a través de Jesús, porque lo está dando como que su lugar. Algo así lo quiero entender. ¿Sí? Sí, 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 sí. Qué cosa. Ya. La verdad es de que hay cosas a veces difíciles de entender de la palabra, Sí. muchas cosas, pero Dios de alguna manera va dando revelación a su tiempo y cuando Él y como Él quiere. A veces a través de algún sueño, a veces Sí. estás leyendo la Biblia y parece que el tema no tiene nada que ver y de repente encuentras ahí la respuesta y va Y son quedando claro. palabras, ¿sí? O sea, puede ser 2, 3, una frase que, pum, o sea, te explota. ¿Cómo? Y luego te llegan ideas y empiezas a armar y dices, y se cuenta que llega la iluminación de que, o sea, no era así, entonces de esta otra manera es, hombre, se lo voy a platicar el pillo, de verdad. Voy a hablar con él a ver si me entiende, a ver si me sé explicar, porque no es lo mismo, ¿eh? O sea, yo lo puedo explicar, pero a lo mejor no son las palabras adecuadas para él. ¿Sí me explico? No, hombre. A ver. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Si no, pues oramos para... Quería comentar de lo que está preguntando esta señorita o señora. Que la Biblia dice, hablando de Cristo, de Yahshua, dice que aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para podernos salvar. Porque Él por eso llevó todos los pecados de todos nosotros, de todo el mundo, en su cuerpo. Por eso fue que Dios tuvo que salir de ese cuerpo. Porque Él no puede convivir con el pecado. Gracias. Pues bueno, entonces oramos para terminar la reunión. Señor Dios, Yahweh, gracias porque nos has permitido reunirnos otra vez. Gracias porque tenemos internet en nuestras casas. Gracias porque tenemos luz y que ha sido una bendición para podernos ver estos días. Gracias, Padre, porque no importa las distancias, tú has podido hacer que seamos un solo pueblo y que estemos reunidos, que estemos congregados en espíritu. Gracias también por la salvación que nos has dado a través del sacrificio que hizo Yeshua. Gracias porque hemos sido injertados en Israel. Gracias porque tú nos has dado
otra nueva nacionalidad. Muchas gracias por ello también. Y te quiero pedir que nos sigas bendiciendo, que sigas cuidando nuestra salud, que sigas cuidando nuestras mentes, nuestros cuerpos, y que podamos glorificarte en nuestras actividades y aún en nuestros cuerpos mismos. Te pido que nos guardes de todas las cosas feas que están sucediendo en el mundo, sobre todo los que vivan en Estados Unidos, de las olas de violencia que hay allá, y acá en Guadalajara también, que empieza a haber oleadas de violencia, porque el mundo en general no te conoce y está desesperado, Señor, porque necesita una salida, y esa salida Satanás se las está dando a través de actos de violencia que pareciera que no tienen conciencia ni siquiera de ellos mismos. Te pido que seas misericordioso con toda esta gente y que tú de alguna manera les hagas entender y les hagas ver que no es el camino correcto, que el camino solamente tú lo estableciste y es a través de Yeshua. Te pido que tú cuides nuestras casas, cuides nuestros autos, todas las cosas que tú nos has dado a nuestro cuidado, que son tuyas. Y te agradecemos por todo lo que nos das, Padre, y reconocemos que vienen de tu mano. Te pido, Señor, que todos los que tengan que salir a trabajar, que tú sigas cuidándolos de todo peligro y de toda enfermedad, y que nos permita seguir estudiando tu palabra y seguir entendiendo esas cosas grandes y ocultas que oídos no han escuchado ni ojos han visto, pero que tú has prometido revelarla a quien tú quieres y a tus hijos. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. Amén. Amén.